Bueno, vamos a contar la leyenda del tesoro del faraón Ramsés III. No, era un soberano de la dinastía 21. No era el hijo de Ramsés II, como se dice, ¿no? Sino el hijo de Set-Nacht, un faraón de la dinastía 20, ¿no? Bien, la historia es esta. La historia es esta. Ramsés III quiso reformar el ejército. Tardó 12 años, de los 32 que reinó. Reinó 32 años, uno de los faraones que más reinó, pero el que a mí me parece que reinó más, y creo que fue, en realidad, el rey de todos los tiempos. Grondona. Más durable, más que Grondona, fue Ramsés II. O quizá Tutmés III. Uno de los dos, y estoy casi seguro que Ramsés, reinó 66 o 67 años, que es mucho reinar. Es mucho reinar. Después estaba Tutmés, también llamado Tutmosis, y este 30 años, 32 años, no está mal. Bueno, mucha guerra, mucha invasión de los libios que vivían más hacia el desierto y que apetecían aquellas tierras fértiles vecinas al Nilo. Mucho también inmigrante patotero, en el sentido de que no solo venían y se instalaban, sino que también tenían apetito de poder. Tanto apetito de poder tenían que la dinastía siguiente a la de Ramsés III fue amueblada por descendientes de inmigrantes extranjeros que se habían instalado en el delta y que en algún momento tomaron el poder. El caso es que cuando terminaron las guerras y la tranquilidad le permitió pensar en otras tareas, Ramsés III comenzó con las obras que caracterizaron su reino y que de algún modo entregarían la leyenda sobre su tesoro. Leyenda que tiempo después fue contada por Heródoto de Halicarnaso, el viajero griego. Siempre son desconfiables las cosas contadas por Heródoto. Por los viajes que realizó con su flota a distintos países, este amigo Ramsés, por los presentes que los príncipes le hicieron y por la acumulación de oro y plata que consiguió durante tantos años de reinado, Ramsés había acumulado muchísimas riquezas, tantas que se le ocurrió que tenía que esconder el tesoro. Bueno, no hace falta tener tantas para esconder el tesoro. Y mandó a buscar un arquitecto y le ordenó al arquitecto que construyera un edificio de piedra donde fuera imposible entrar, bueno, salvo por la puerta. Sí. Bueno, puerta que me imagino yo estaría guarnecida por un montón de soldados. Pero el arquitecto, todo esto según el relato de Heródoto, esto no tiene nada que ver con la historia posterior de los egipcios que conocimos a partir de Champollion, mucho mejor de lo que pudo conocer la Heródoto de Halicarnaso. El arquitecto, un tipo malintencionado, construyó el edificio, pero dejó que una piedra quedara floja, tan floja que con un empujón, bueno, el tipo podía abrir una entrada. Bueno, esta piedra perdida entre miles idénticas no significaba nada para nadie salvo para el arquitecto. Y él se guardó el secreto sobre aquella piedra hasta los momentos previos a su muerte. ¿Para qué? Hubiera entrado antes, hubiera afanado algo. Sí. Después ya le dolía todo, no podía hacer nada. Bueno, durante sus últimos minutos les contó a sus hijos sobre aquella vivada y les dejó un plano con la ubicación de la piedra. Y los hijos enseguida, no había terminado de morirse el viejo, ya estaban ahí en la piedra, la empujaron, se metieron en el edificio y se afanaron una pequeña parte del tesoro y se fueron dejando la piedra en su lugar. Ahora bien, el faraón Ramsés III visitó al día siguiente el lugar y notó que faltaba un poco de su tesoro. Es mucho notar si tenía tanto. Dice, aquí me parece que está faltando una pequeña parte de la riqueza que he acumulado, etcétera. Y bueno, sin embargo, eso no le preocupó tanto como saber que evidentemente
alguien sabía cómo entrar. Durante los días siguientes se repitió la misma operación. Todos los días iban los hijos. Le iban sacando de a poco. Sí, y Ramsés comenzó a impacientarse, imagínese. Y pensando en alguna manera de atrapar a los ladrones, mandó esconder junto a las joyas, las ánforas, lo que sea, algunas trampas, unos cazagañotes, unos cepos. ¿Qué tal? Aquel día los hermanos corrieron la piedra y entraron a hacer lo de siempre. Ya se le había hecho el campo oregano a los tipos. Uno de los hermanos tropezó con el cepo y quedó atrapado. Y entonces, sin oportunidad de escapar, le pidió a su hermano que le cortara la cabeza. Como las huellas digitales aún no se habían desarrollado, ni el ADN, ni ninguna de esas buchonadas, le dijo al hermano: cortame la cabeza, cortame, cosa que no se den cuenta que fuimos nosotros, ¿no? Y así no te atrapan a vos también. Bueno, ¿cómo no?, dijo el tipo. El hermano cortó la cabeza. La mañana siguiente fue Ramsés III, que iba todos los días ahora a mirar el tesoro, no sé para qué. Para ver qué estaba, sí. La colección de monedas que tenía. Y encontró un cuerpo decapitado en el cepo. Bueno, entonces pensó, dijo Ramsés, tengo una idea, dijo Ramsés, que tampoco era sonso. Voy a colgar este cuerpo en la plaza central, alguien lo va a reclamar, y así podré saber quiénes eran los bandidos, sin parar mientes en que un tipo capaz de cortarle la cabeza a otro para que no lo identifiquen, no iba después a reclamar el cuerpo. Claro. Bueno, pero así eran los faraones. El cuerpo fue atado a un mástil en el centro de la plaza. Ahora bien, la madre de los ladrones que paseaba por allí y que no sabía nada, porque vio cómo son los hijos que a veces no le cuentan nada a las madres. Madre, estamos afanándonos el tesoro del faraón, no le dijeron nada. Madre, mi hermano se quedó sin cabeza, etcétera, tampoco. Entonces dio con el cuerpo de su hijo y lo reconoció. Una madre siempre conoce los cuerpos de los hijos, más que nada porque llevan ropa que ella misma les hizo. Y antes de pedir explicaciones al faraón, se las pidió al otro hijo. Y el otro hijo le contó lo sucedido. Mira, madre, no sé cómo lo vas a tomar, etcétera. Entonces la madre dijo: si no querés que te delate ante el faraón, recupera el cuerpo de tu hermano, etcétera. Y este muchacho, que no quería ser delatado por la madre, pero que tampoco quería abandonar el tesoro, cosa que no estaba en tela de juicio, robó el cuerpo de su hermano sin que eso significara perder él lo ganado. Parece que una noche se presentó ante los guardias que custodiaban aquel cadáver, vino con mucho licor, con cerveza, con vino, etcétera, y emborrachó a los guardias, la clásica trampa. Cuando los guardias estaban embriagados, quitó el cuerpo de su hermano y se lo llevó a su madre. Tome, madre, aquí está. Pero Ramsés se enteró de lo sucedido y montó en cólera, dice aquí. Estaba tan furioso como sorprendido. No sé cuánto, pero igual, de sorprendido que de furioso. Y pensó que la persona que había robado su tesoro y que había burlado a sus guardias era alguien con verdaderas agallas al que era necesario conocer. Entonces Ramsés hizo público que daría a su hija en matrimonio al que contase su acción más mala y la cosa más atrevida que hubiera hecho. Como se vieran todos piolas en aquel entonces. Y el ladrón dijo: bueno, qué buena ocasión. Entonces buscó un cadáver, le cortó el brazo a la altura del hombro y se presentó ante el faraón con el brazo mutilado bajo sus ropas. Cuando estuvo ante el faraón y su hija, dijo que la acción más mala había sido robar el tesoro del rey y la más audaz emborrachar a los guardias y llevarse el cuerpo. Cuando terminó de hablar, la hija de Ramsés quiso tomar del brazo al ladrón, pero no tomó su brazo verdadero, sino el que estaba cortado, y el ladrón aprovechó esta circunstancia para huir. Ramsés quedó tan maravillado con la audacia que había mostrado aquel hombre que decidió perdonarlo. Ordenó que lo encontraran, que le dijeran que el rey estaba decidido a perdonarlo y que insistía en entregarle a la hija en matrimonio. Hasta aquí lo referido por Heródoto en las páginas que luego reprodujera nada menos que el amigo Charles Seignobus. Uno podría pensar que el ladrón
pensó en la oportunidad que se le estaba dando y decidió casarse con la hija del faraón, porque no tiene final. No tiene final, No tiene final. Y a mí me suena trampa eso. Sí, sin embargo, a mí me parece que el tipo se fue, se gastó todo el tesoro y a mí no me importa más nada. Ahora, es notable, es una historia muy mala. Porque... ¿Por qué? Porque es pésima, no resiste, no tiene el menor contenido alegórico, no tiene metáfora, y nadie se lo cree, pero no porque sea inverosímil. Nadie se lo cree porque está mal concebida. Porque la historia de Edipo Rey también es inverosímil. Pero como está bien concebida y tiene un sustento alegórico y metafórico muy fuerte, uno se la cree, pero esta no. No, Suma... No, vos no le podés contar esto a un chico sin que te empiece a fastidiar con objeciones. Sí, y a preguntar. Y a preguntar, ¿y por Escucha, qué tal? ¿Y qué tiene que ver? ¿De dónde sacó el segundo cadáver del brazo? Le hubiera Claro, sacado ¿por el qué? brazo del ¿Por qué? hermano, Porque con un si ya brazo, lo ¿dónde está tenía. el chiste? Sí. ¿Qué? Que le iban a agarrar el brazo y él se iba a poder huir, y si había un tipo en la puerta, ¿qué hacía? Sí. Además, ¿para qué se emborracha a los guardias? Tenía mucho para sobornar a los guardias. Claro, ya que de manera más en vez de eficaz. emborrachar le hubiera podido dar plata, ya Sí, que los guardias no. eran tan tontos. Si le decían que no. ¿Cómo Ahora, le va a decir la que no, idea guardia? del faraón de poner el cuerpo ahí para que el que le cortó la cabeza lo fuera a reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué quería casar a su hija con el tipo? Porque le parecía vivo. ¿Para qué contamos esta historia? No sé por... Eso es lo que me estoy preguntando yo. Quizá no esté mal contar estas historias, porque a lo mejor lo que contamos no es esta historia, sino contamos la historia de una mala historia. Y eso ya a lo mejor no es tan malo. Si en vez de contar la historia usted cuenta, no es este caso que nosotros somos malos siempre, pero digo, usted cuenta cómo alguien escribió una historia y no le salió, eso está bien. A veces hay que dar una vuelta cuando uno no le alcanza el piolín. Por ejemplo, si yo hubiera hecho un programa llamado El Show de Alejandro Molina, hubiera sido una porquería. Pero en cambio, conté la historia de unos tipos que recordaban un programa que sí era una porquería. Y ahí nació Recordando el Show de Alejandro Molina, que no era un programa malo, sino la historia de un programa malo. Cómo hacían un programa malo. Y esa historia de cómo hacían un programa malo no era tan mala. Era un cacho mejor. Así que a veces hay que salvar la historia haciéndola contar de nuevo, y contando la historia del que la cuenta. Pero igual generalmente no sale tampoco, porque especialmente si el mismo que hace la historia mala es el que cuenta la historia del que la contó. Y le cuento que está a un paso del psicoanálisis. Posiblemente, con lo cual mejora todavía más este asunto. La historia de Edipo también está a un paso del psicoanálisis. Sí, me parece que sí. Señores, hemos ido a la discoteca y el problema que tuvimos es que al discotecario la historia le gustó. Mala Le gustó señal. mucho. Yo por fin me cuento una historia que me interesa. Yo también, si encontrara un tipo piola, le daría la mano de mi hija. Si encontrara un chorro de eso, ¿viste? Esos tipos que fuman abajo del agua, esos son los que me gustan para el marido de mi sí, hija. bueno, el discotecario. Y entonces, como lo que iba a premiar Ramsés III era la audacia, este muchacho me dio un tango que se llama precisamente Audacia, que fue compuesto en honor de el hijo del arquitecto que construyó el templo o el edificio que guarda los tesoros de Ramsés. Edificio que por otra parte no está claro cuál puede ser. No. Fue un gran constructor, Ramsés III, y los edificios que el tipo construyó están todos registrados, bastante bien conservados. Pero este no. No, es que no se sabe cuál sería este. Suena muy Todos los hermético. edificios eran el palacio, el templo,
la residencia incluso de los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún edificio, pero le digo en serio, no hay ningún edificio que haya sido construido para guardar el tesoro. Al menos en las someras indagaciones que hice yo en estos días. Y así hermético, que suena una cosa. Claro. Así que parece un invento de Herodoto de Halicarnaso. Por ahí es la Biblioteca Nacional de acá, vio que es así como muy sólida, muy robusta. ¿La Biblioteca Nacional nuestra? El edificio, sí. De hormigón armado. Sí, se fue trasladado. No sé si es sólido, pero al menos es feo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Edmundo Rivero.